Estamos en Asunción, Paraguay, la tierra guaraní, la tierra del Mariscal López, este país que ha sufrido quizás la guerra más fratricida que haya transitado nuestro subcontinente, la guerra de la Triple Alianza, esta tierra que también ha sufrido hace casi 5 años el golpe parlamentario que interrumpió un proceso inédito después de más de 60 años de gobierno del Partido Colorado, lo que significó la asunción de Fernando Lugo a la presidencia. Hoy nos recibe el senador Lugo en su casa, a las afueras de Asunción. Vamos a dialogar con él no solo sobre el presente del Paraguay, sino sobre el futuro de este país que reclama justicia, pero también el futuro de nuestra región. Lugo, en sus 5 años de gobierno, pudo entablar un fuerte vínculo con los dirigentes progresistas de nuestro continente. Y con él queremos dialogar sobre su experiencia, sobre lo realizado, pero como hacemos siempre desde Latinoamérica Piensa, sobre lo pendiente. Cómo rompemos los limitantes al desarrollo de nuestro continente. En esta parte del planeta todavía no existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos, de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. En la América del Sur, el ordenamiento político, económico y social lo decidimos quienes gobernamos por mandato de nuestros pueblos. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente desenvolvidas e democráticas. Das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Junto al equipo Latinoamérica Piensa, viajamos hacia Asunción, la capital de la República del Paraguay. Allí nos encontramos con Fernando Lugo, el ex sacerdote católico de 66 años que llegó a la presidencia del país vecino en el 2008 al convertirse en el segundo presidente de izquierda del Paraguay, terminando con más de 60 años de continuidad del conservador Partido Colorado. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, por suerte. Nos recibió muy bien Asunción y Paraguay. Bueno, y pasemos entonces. Pasamos. Bueno, te voy a mostrar una cosa que es muy interesante. Le muestro a toda la gente que viene acá. Ustedes sabían que yo tuve cáncer en el 2010. Sí. Esta planta me curó. ¿Qué planta es? Esta es la graviola. No me faltó un día de graviola en todo este tiempo. Y dicen que tiene 10.000 veces más fuerte que la quimioterapia. Lugo nos abrió las puertas de su casa en Lambaré para que dialoguemos sobre la actualidad de nuestra región y la crisis social, económica y política que vive su país. Bueno, un gusto, che, Presidente, muchas gracias por recibirnos acá en su casa. De aquel joven que se ordenó sacerdote, ¿no? Con ese llamado en busca también de la trascendencia en el otro, me imagino. ¿Cuánto siente que ha logrado a lo largo de toda su vida, también por el paso por la política, de esos sueños que tenía de cambiar la realidad de la sociedad? Mira, yo, recordando esos años, entré al seminario con el sueño de trabajar por los pueblos originarios. Yo tenía 26 años y con 26 años uno tiene el deseo de arrasar el mundo entero. Pero los sueños se fueron progresivamente realizando. Y alguien me decía que cuando yo dejé el episcopado y me metí en la política,
lo veían como desembocar en un mar de dificultades, desafíos. Para mí que la política, y hay una frase de Pío XI que siempre lo solemos repetir, que la política es la expresión más sublime de la caridad, del amor. Y que la política con mayúscula es una esencia del Evangelio también. Querer el bien para los demás, sobre todo en este contexto de América Latina, para los más desprotegidos, olvidados. Y para mí la política fue la herramienta de materializar las respuestas que no lo pudimos dar efectivamente cuando ejercíamos el sacerdocio. Ustedes han decidido lo que se tiene que hablar y hacer en Paraguay. Han decidido que el Paraguay sea libre. El 20 de abril de 2008, Lugo ganó las elecciones presidenciales del Paraguay con un 10% de ventaja frente a la candidata del Partido Colorado, Blanca Ovelar, la cual pronto reconoció la victoria de Lugo en las urnas. Al mismo tiempo, el presidente Nicanor Duarte Frutos también anunció el triunfo del partido de Lugo, el Frente Guazú, lo que representó que los colorados perdieran las elecciones por primera vez en 61 años. Ciudadano Fernando Lugo Méndez, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República? ¡Sí, juro! La toma de posesión de Lugo fue la primera en la historia en que el partido oficialista cedió el poder pacíficamente a un miembro electo de la oposición. El 15 de agosto de 2008, Lugo juró como presidente frente al Congreso Nacional ante la presencia de una gran multitud y de varios líderes de la región. Tu irrupción en la política, ¿no? Llegar a la presidencia, romper con una hegemonía tan consolidada, tan imposible parecía de romper como era el Partido Colorado, ¿no? Después de lo que sufrió Paraguay con la extensísima dictadura de Stroessner en este hermano país del Paraguay, implicó quizás ser vos un nuevo actor en la política, una ventaja en esa realidad, ¿no? Que había una esperanza de un cambio para el Paraguay. Los dos partidos que se fueron turnando en el poder en los más de 150 años de vida independiente no creían que la irrupción de una fuerza social, de una fuerza civil, de una fuerza ligada a estructuras de partidos pequeños de izquierda, de partidos con base social amplia, de una iglesia progresista ligada a la reflexión de la teología de la liberación, de las comunidades de base, de las ligas agrarias aquí en Paraguay, pudiera darse en la materialización de la incursión política de alguien, de un grupo así, y que pudiéramos romper la hegemonía de más de 60 años del partido que se sentía invencible. Es lógico, cuando un país cambia, los que pierden son los que lucraban con la continuidad de un modelo que empobrece y margina. Pero el gobierno del 20 de abril sigue firme, porque así lo ordena el pueblo paraguayo. El mismo pueblo que mantiene entera su esperanza de cambio. Un cambio que ha comenzado a hacerse realidad y que ya sienten millones de paraguayos y paraguayas en cada rincón de la patria. Y gracias a este empeño colectivo, hemos conseguido en 10 meses lo que fue imposible durante 30 años. Vine a la política como un sapo de otro agujero, de otra experiencia, sin la militancia política partidaria, pero eso también fue un plus para nosotros, el poder enriquecer, porque había tantas demandas sociales, tantas demandas olvidadas históricamente del país, que la esperanza se focalizó, se materializó, y Fernando Lugo fue como el símbolo, el resumen, la síntesis de tantas experiencias acumuladas durante tantos años, sobre todo de dictadura.
tomate lila, bellugue, amarillo. Hola mami, tengo mandarina. Paraguay para mí no mejoró nada con Carter. Con Lugo era mejor, nosotros que somos comerciantes. Notamos cuando vienen de compra, pero ahora acá... Anteriormente uno se podía quedar a descansar un domingo en su casa porque vendía bien un sábado. Hoy vos vendés un sábado y no te sobra para el día de mañana si pagaste todos tus acreedores. En el momento que Lugo era presidente, por ejemplo, por lo menos había más medicamentos en los hospitales. Ahora vos en los hospitales, si es que no sos paciente y eso, así estudio y eso no... Imposible que te hagan, solo para la paciente. Hay poco presupuesto para salud y educación. En vez de aumentar eso, recortó más esa parte. Hubo más movimiento en el gobierno de Lugo. Hubo medicamentos gratis, hubo hospitales gratis. Y ahora ya no es así. Ya no veo la hora que se acabe su mandato y haya nuevas elecciones. Hoy, aquí con el compañero Lula, presenciamos la puesta en marcha de este emprendimiento nacional con proyecciones regionales y confirmamos una vez más que hermanos brasileños y paraguayos abrazamos un proceso de cambios que sintonizan con una visión común de desarrollo, pero en integración. Uno de los logros más importantes de la gestión de Fernando Lugo fue el acuerdo alcanzado con el gobierno de Brasil en el Tratado de Itaipú. La excelente relación entre el presidente guaraní con su par brasileño, Lula da Silva, permitió que Paraguay triplicara su compensación por la energía de la represa binacional, pasando de 120 a 360 millones de dólares. El histórico tratado entre ambos países puso en agenda uno de los principales objetivos de la gestión de Lugo, la soberanía energética. Además, la gestión del acuerdo, firmado en julio de 2009, afianzó la relación entre ambos mandatarios, lo que llevó a que se creara una agenda en común de intereses bilaterales entre los países hermanos. ¿Cómo lograron en este punto la recuperación de la soberanía energética, ¿no? De la generación de recursos, ese proceso de negociación con un gobierno progresista popular como era el de Lula de Brasil, pero que había que sentarse, ¿no? con el gran elefante de Sudamérica que es Brasil, un pequeño país como es Paraguay, para poder negociar mejores condiciones en cuanto al cobro de energía que produce Itaipú? Como solemos decir, a veces Argentina o Brasil estornuda y Paraguay se resfría, en términos económicos inclusive. Yo creo que favoreció mucho la sintonía, la afinidad personal, ideológica, de proyecto político que existía en toda la región. Bolivia, se crea el UNASUR, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil. Nosotros no queríamos desentonar, decíamos que Paraguay no va a desentonar en el concurso de las naciones de la región. Nos costó el ponernos a la altura de estos gobiernos progresistas, como fue en su momento y que incluso hoy sigue gozando de mucha popularidad y es apreciada en la región y más allá de la región. Yo creo que en Paraguay hemos procurado nosotros tener relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, de igual a igual. La mañana agitada del 15 de junio de 2012 presagiaba un clima espeso que se extendería por todo el Paraguay. En Curuguaití, en el departamento de Canín de Yu, campesinos se encontraban tomando tierras en los campos de Marina Cué. La policía intentó desalojarlos. El enfrentamiento tuvo un trágico final. En
un episodio poco claro, patrullas policiales abrieron fuego contra los pobladores campesinos que habían ocupado las tierras, las cuales también eran reclamadas por la familia terrateniente Riquelme. La violencia culminó con el asesinato de 11 campesinos y 6 policías, abriendo la puerta al golpe de Estado contra Lugo y una oleada de represión a todos los campesinos que reclamaban tierras en todo el territorio del país. El golpe estaba en marcha. El gobierno de Lugo se vio amenazado por un golpe parlamentario iniciado en la Cámara de Diputados del Paraguay, en la que se llevó adelante un juicio contra el presidente. El órgano legislativo acusó a Lugo de mal desempeño en sus funciones, de tener responsabilidad política en los enfrentamientos conocidos como la masacre de Curuguaití. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. La tarde del viernes 22 de junio de 2012, el Senado paraguayo aprobó con 39 votos a favor y 4 en contra la destitución de Fernando Lugo, quien decidió enfrentar el proceso de forma pacífica para evitar víctimas y que corra sangre en el Paraguay. En su lugar, asumió la presidencia el vicepresidente Federico Franco del Partido Liberal Radical Auténtico, el cual participó activamente durante todo el proceso en que se ideó y llevó adelante el golpe parlamentario. ¿Cuándo te diste cuenta que tu vicepresidente te iba a traicionar e iba a ser uno de los impulsores en las sombras de tu propia injusta destitución? Casi siempre. Porque era una vicepresidencia impuesta y alguien que yo no lo conocía y que no había ninguna afinidad ni ideológica ni política, ¿verdad? Y es muy difícil trabajar con alguien que no haya coincidencias. Nuestro programa de gobierno, que se ha elaborado con la gente, no tenía casi nada que ver con el programa de gobierno que elaboraron, pensaron, respondiendo con fidelidad al Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Y cómo sentiste vos al momento que asumiste la presidencia, ¿no? Los limitantes que uno observa, ¿no? Que a veces no alcanza con la decisión de un presidente cuando uno empieza a intentar redireccionar las políticas públicas y muchas veces los resultados no llegan porque hay un Estado que no está preparado para esa mirada en el otro, la mirada social, la mirada de resolver los problemas de fondo de nuestra sociedad, pero por el otro lado también de las fuerzas conservadoras que resisten. Nuestra experiencia fue una alianza electoral exitosa, porque hemos ganado elecciones. En el Parlamento teníamos 3 senadores, de los 45, tal así que aquel juicio político, llamado juicio político, eran creo que 39 votos a favor de la destitución. Pero ahí es donde se dan las contradicciones de la vida. Porque como un gobierno o una persona que se le destituye hace 5 años precisamente, va a ser la próxima semana, como para enterrarlo definitivamente, hoy es el que goza de más popularidad en el país. Realmente es una cosa inaceptable para una región que había superado definitivamente este tipo de situaciones antidemocráticas. Han defenestrado pues de manera totalmente ilegítima, ilegal incluso, inconstitucional, no tengo duda. Estaba revisando algunos artículos de la Constitución paraguaya. Al presidente legítimo. Luego del irregular proceso de impeachment contra Lugo y la posterior asunción de Federico Franco, varios gobiernos de la región anunciaron acciones diplomáticas en contra del nuevo gobierno paraguayo, al cual decidieron no reconocer. Nos ratificamos en que no reconoceremos al nuevo gobierno paraguayo por ser ilegítimo, democráticamente hablando. El gobierno boliviano jamás va a reconocer presidentes que vienen de esta clase de golpes de carácter congresal. Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela y Bolivia retiraron a sus embajadores de Asunción, mientras que el presidente venezolano Hugo Chávez detuvo el envío de petróleo a Paraguay.
También Argentina, Brasil y Uruguay acordaron suspender temporalmente a Paraguay del Mercosur. Pero no solo la comunidad internacional reaccionó al golpe parlamentario, sino que el pueblo paraguayo también se manifestó saliendo a las calles y juntando más de 55.000 firmas para solicitar la intervención de la UNASUR. Este gobierno golpista solamente quiere construir un Paraguay para pocos, para los privilegiados de siempre. Pese a su postura pacífica, Fernando Lugo denunció que se trató de un juicio injusto, viciado de antiguas prácticas que ponían en peligro el resguardo de la democracia. ¿Y el golpe de Estado que sufrió su gestión 9 meses antes de terminar el mandato? O sea, faltaba muy poco para el proceso electoral, ¿no? Se podría ver las diferencias, inclusive haber resuelto en el marco de la democracia. ¿No? Un golpe que fue condenado por América Latina, por sus distintas instituciones colectivas, como es la UNASUR, que puso en vilo a nuestro continente y que fue la continuidad de lo que pasó con Zelaya en Honduras y lo que ha pasado ahora con Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? ¿Por qué reaccionaron de esta forma los partidos conservadores en Paraguay? Creo que por dos cosas. En primer lugar, porque veían que estos gobiernos progresistas se iban consolidando en América Latina. Veían que en Paraguay, si esto no se cortaba de raíz, tenía grandes posibilidades de continuidad. Yo creo que lo cortaron precisamente porque el gobierno nosotros salimos con un 49% de aceptación. Es un dato. Yo creo que en segundo lugar, hoy día, haciendo la autocrítica, los mismos autores del golpe o del juicio político hoy hacen su mea culpa. El mismo partido de gobierno actualmente, el Partido Colorado, y de otros partidos, fueron autores de ese juicio político, decían, si te hubiésemos conocido mejor, no hubiésemos actuado de tal manera aquel junio de 2012. El tereré para nosotros tiene mucho significado, es nuestra identidad. En el tereré nosotros intercambiamos trabajo, conocimiento, cultura. Nosotros ya registramos el tereré como nuestro y hay un día establecido, ¿no? Yo estuve en uno de los ministerios del gobierno de Lugo. Trabajé para el gobierno, hacíamos asistencias sociales a la gente. Yo creo que con el tema de Lugo, él hubiera esperado un poco más, a ver qué reacción tenía el pueblo primero. El pueblo estaba con él, nosotros de la clase media para abajo nos identificábamos con el gobierno de Lugo. El Lugo nos apoyaba, el Lugo nos daba medicamentos, el Lugo nos daba acceso a cualquier educación. Yo veía si yo trabajaba para el gobierno, recorrí los 17 departamentos en 4 años, de todos los distritos. Nunca en mi vida pensé que iba a conocer tanta pobreza y tanta ayuda de parte del gobierno de Lugo. Y la presencia masiva de cancilleres en Asunción en esas jornadas, ¿no? De un fuerte mensaje de respaldo a la democracia, a la institucionalidad en Paraguay, ¿no te puso a vos en la posición quizás de resistir un poco más desde el gobierno? Es una pregunta que mucha gente se hace. Es más, hubo mucha discusión interna en ese momento con los cancilleres, pero como suelo decir, quizás yo soy genéticamente pacifista. Y se presagiaba un más derramamiento de sangre, inocente sobre todo. Y se evitó eso. Yo creo que resistir lo podíamos hacer. Es más, la misma Constitución respalda el accionar de las fuerzas militares en defensa de las autoridades democráticamente constituidas, como éramos nosotros. Pues yo creo que poniendo en la balanza, ¿verdad?, el costo en términos de violencia, pérdidas de vidas inocentes, yo creo que el marzo paraguayo, en donde murieron 8 o 9 jóvenes, ¿verdad?, está bastante fresca en la memoria de la gente.
La televisión pública de Paraguay, que tiene apenas 6 meses, escuchen esto, apenas 6 meses de vida, fue el lugar institucional que eligieron los paraguayos para reunirse y marcar desde ahí la resistencia. Este diario me llamó la atención, es del día anterior y miren lo que dice: ciudadanía eligió la democracia y se va Lugo, es decir, al revés de todo lo que venía ocurriendo. En el caso de los medios paraguayos fueron increíbles con el apoyo que le dieron a Federico Franco. Fíjense la foto que eligieron de modo absolutamente triunfal y el diario ABC asume Federico con amplio apoyo político. Fue el diario que más notablemente apoyó el golpe. Y un dato más: Paraguay tiene uno de los índices más altos de concentración de medios de comunicación en América Latina, peor incluso que en la Argentina. ¿Y qué rol cumplieron los medios de comunicación en el golpe de Paraguay? Los medios de comunicación son medios de comunicación, como dice Correa, empresariales. Son empresas en función a veces a desinformar, a veces a confundir y a veces a estigmatizar ciertos proyectos como fue el nuestro. Y creo que los medios de comunicación, incluso, no es ninguna novedad, tienen también su rol político en la sociedad y en la democracia. Y nadie puede negar el gran valor de los medios en la consolidación como un pilar fundamental de una democracia, no se puede negar. Pero yo creo que el derecho de la ciudadanía a estar informado objetivamente de lo que está pasando es un derecho que no se puede renunciar. Y yo nunca acepté que se asfaltara esta calle. Porque siempre dicen, el presidente lo primero que hace es asfaltar su calle, ¿no? Todo alrededor están asfaltadas, todas las calles, menos esta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pío van a agarrar acá? Estamos con señor senador. ¿Qué piden? Una identidad, nada más estamos... No tengo ya. No, estamos bien. Bueno, un gusto por estar de atrás ahí. Sí, adelante. Buen trabajo. Buen trabajo. Hola. Buena gente en la policía, gente noble, gente de pueblo. Por eso la cuestión de Curuguatú nadie entiende. ¿Por qué? Porque murieron gente de pueblo que somos policías y los campesinos, que es pueblo, ¿no? Pese a que la oposición quiso enterrar la figura política de Fernando Lugo por medio del golpe parlamentario, el expresidente no tardó en recobrar protagonismo en la agenda política y se convirtió en senador nacional por el Frente Guazú en el año 2013. Recientemente Lugo llegó a la presidencia del Senado luego de concretarse la alianza entre el llanismo y el Frente Guazú. Desde la Cámara Alta, Lugo trabaja en la escena parlamentaria para lograr el retorno del progresismo a un país que atraviesa una profunda crisis social y económica que refleja la falta de representatividad democrática. Depende del presidente. El presidente también. Yo creo que desde el 89, este tránsito itinerario de la democracia en Paraguay, tenemos una democracia, pero que tenemos que llenarla de calidad. Y el único, para mí, el único indicador que la democracia es de calidad es que la gente ni lo oye. No puedo dejar de expresar mi alegría, mi contento de fortalecer los lazos fraternos con la República Bolivariana de Venezuela. Empeñados como estamos en rebuscarnos y reencontrarnos a nosotros mismos, a nuestras más profundas raíces. Fernando Lugo, presidente electo del Paraguay, cura de pueblos, luz de un pueblo, cura de los pobres. ¿Qué aprendizaje te ha llevado, por ejemplo, de Hugo Chávez a partir del vínculo que has tenido con él y de Néstor Kirchner? Sobre todo, en primer lugar, yo que venía de otra experiencia, ¿verdad? La profunda sencillez y la amistad que ellos me han brindado. He aprendido mucho de ellos. Yo creo que fueron dos grandes líderes de la región. Nadie puede negar que lo que ha hecho Néstor
con la Argentina en términos económicos, en términos de financiamiento, lo que han hecho con Chávez en ese gran proyecto del ALCA, aquel 2005 en Mar del Plata, ha roto un paradigma nuevo que venía con una gran dosis de dominación de la región. Y eso no es poco decir. Y yo creo que en ese sentido nos han dado a nosotros ese espacio, esa acogida, de no desentonar en el concierto de la región, en políticas públicas sobre todo, y nos ha ayudado muchísimo en ponernos también a la altura de los otros gobiernos progresistas de América Latina. ¿Y se podría haber avanzado más en la integración? ¿Estaban dadas las condiciones a partir de la relación personal tan buena tuya, con Lula, con Evo, con el propio Chávez? Digo, ¿se podría haber profundizado más? Yo creo que sí. ¿Y por qué no se pudo, Fernando? Bueno, se pudo en algunos casos. La arremetida de la derecha sobre todo, mira que se tuvo la posibilidad del golpe en Bolivia, y se abortó, la posibilidad de golpe en Ecuador, y se abortó, que no es poco decir. Los otros de Paraguay, de Brasil, ya vinieron más elaborados, y más con el ropaje jurídico, legal, ¿no es cierto? Y que no se pudo evitar lastimosamente. Pero yo creo, por eso creo en el retorno del progresismo con un nuevo rostro de participación, de consenso, de flexibilidad con otros sectores políticos para garantizar la gobernabilidad en favor de estas grandes mayorías que esperan de la política todavía mucho. Cuando los modelos se contraponen y son totalmente diferentes, con un itinerario marcado por la participación popular, donde la identidad ciudadana de los países se fortalecen, donde los principios de autodeterminación, de independencia y sobre todo de soberanía económica, cultural y política, sin duda que las injerencias extranjeras siempre tuvieron un papel preponderante. Llámese cadenas de medios de comunicación, llámese multinacionales, llámese otros países que tienen intereses dentro de ese país que ocurren esos acontecimientos. Bueno, un esquema natural de justicia y el desafío que se le presenta constantemente a nuestros países de utilizar nuestras riquezas naturales para que nos permita salir de la periferia y atravesar procesos de mayor industrialización de nuestras economías. Digo, no exportar granos, sino ir sumándole en forma progresiva mayor valor agregado hasta lograr realmente que nuestros países tengan una integración económica, una integración productiva, que también es una asignatura pendiente. Es ahí donde Brasil y Argentina, como las economías más importantes del Cono Sur, no solo tienen una responsabilidad hacia dentro de sus fronteras, sino también para lograr traccionar el desarrollo industrial de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, que son países que demandan también una generosidad de las dos economías más importantes. Yo creo que este es un tema fundamental, lo que estás señalando, la cuestión de la explotación de los recursos naturales. Y creo que en ese sentido Bolivia nos dio un gran ejemplo. Un solo tema te pongo: acuífero guaraní, la reserva de agua dulce más grande del planeta, está aquí en la región. Multinacionales están chupando gratuitamente hoy, en Argentina, en Brasil, aquí en Paraguay, con 0 de impuestos, ¿verdad? Hoy se vende un litro de agua casi a $5, más caro que la leche, más caro que el combustible, más caro que la cerveza. Sí, sí, sí. El agua. Quizás no somos un país minero, no tenemos ni el cobre ni el de Chile ni el oro de otros países, ¿verdad? Pero la región tiene que tener una política regional. Es lo que yo siempre insistía en Mercosur y UNASUR. Aquí la criminalidad internacional ningún país lo puede hacer soluche. Y lo mismo, yo creo que tenemos que tener políticas regionales del agua, por ejemplo. No, y la propia regulación del sector financiero, ¿no? Un sector financiero... También explotó el Panama Paper, ¿no es cierto? Pero no explota eso, eso se da
en Argentina, en Paraguay, en Brasil, las inversiones que vienen, no preguntamos de dónde vienen, ni son un capital sano, un capital legítimo, un capital limpio. Yo creo que ese es un gran tema, la transparencia y sobre todo las inversiones que puedan después generar también un capital que pueda redundar en la vida digna de la mayoría de nuestros ciudadanos. Yo creo que América Latina, con los esfuerzos que ha hecho de integración en el Mercosur, en el UNASUR, CELAC últimamente, del cual fuimos partícipes en su creación, momentos de integración y de construir la patria grande, se ha considerado como una especie de rebeldía al Imperio del Norte. Si uno ve los procesos electorales, inclusive con los triunfos, ¿no?, de Lenín Moreno en Ecuador, fue un proceso de fuerte crecimiento, con las complejidades de una economía dolarizada, la caída de los precios de los commodities, el terrible terremoto que sufrió Ecuador, ¿no?, y un gobierno muy activo, pero que perdió mucho acompañamiento popular y casi pierde las elecciones, ¿no? Y lo que ha pasado inclusive en Argentina con la victoria de un gobierno conservador, ¿no?, la irrupción del golpe también en Brasil. ¿Le cuesta a los sectores progresistas reinterpretar esas demandas que se vinculan al éxito de sus propias políticas de inclusión? Yo creo que hoy hay espacios como el Foro de San Pablo u otros espacios en donde ya se están dando una profunda y saludable autocrítica a los gobiernos progresistas. No todas las cosas hemos hecho bien. Yo creo que tuvimos nuestras falencias, tuvimos nuestros errores, y uno de nuestros errores grandes es, no lo podemos negar, la corrupción, que es como un pulpo que está en todas partes. Otro fue la economía negra, ¿no?, la violencia, la criminalidad internacional, el narcotráfico, el lavado de dinero, no fueron erradicados de nuestros gobiernos. Y yo creo que después esos fueron banderas, digamos, de la derecha para poder reinsertarse en gobiernos que hoy están en la región. Yo creo en el retorno del progresismo, porque eso también será muy saludable para la democracia. Y la gente va a poder medir. Hasta ahora, las mediciones que se han hecho en los últimos 25, 27 años de democracia en Paraguay, sale al tapete que el gobierno Lugo fue uno de los mejores. ¿Por qué? Porque se dieron respuestas a las grandes demandas sociales históricamente olvidadas. No hemos hecho la reforma agraria, por ejemplo, la gran deuda. La paz social en Paraguay pasa indefectiblemente por la reforma agraria. La paz social pasa por la elaboración de un catastro nacional de propiedades. La paz social pasa por un salario digno para la gente que trabaja tanto en el campo como en la ciudad. Y yo creo que son demandas que siguen tan vigentes hoy día y que creo que los gobiernos de derecha tampoco están respondiendo eficientemente a esas demandas. Horacio Manuel Cartes Jara, ¿jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay? Sí, juro. En diciembre de 2012, el candidato del Partido Colorado, Horacio Cartes, ganó las elecciones presidenciales y sucedió a Federico Franco. Cartes, también de origen conservador y de cuestionada reputación, contaba en su historial con una denuncia de estafa al Banco Central del Paraguay por un monto de aproximadamente 34 millones de dólares. En aquella ocasión estuvo prófugo de la justicia paraguaya por un periodo de 4 años y finalmente, en 2008, fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, lo que el Banco Central consideró inconstitucional. Con la permanencia del ala conservadora en el Poder Ejecutivo, primero con la gestión impuesta por Federico Franco y luego perpetuada con la llegada de Cartes, la crisis política y económica del pueblo paraguayo se agudizó. Y al momento, muchas veces, de
de elegir los propios sectores populares, ¿no? Ocurrido en el Paraguay, en la propia Argentina, terminan votando expresiones que en vez de ampliar sus derechos, los terminan reduciendo. Eso se vincula todavía al impacto de lo que fue una de las dictaduras más extensas de América Latina, como fue la de Stroessner en el caso de Paraguay. Mira, aquí los partidos tradicionales todavía tienen un discurso social y un discurso populista. Y un discurso popular inclusive. En tiempos electorales, el discurso de los partidos tradicionales es más progresista hasta el de los partidos de izquierda. Y somos inmediatistas. El pueblo necesita hoy, ayer. ¿Verdad? Entonces, yo a veces pienso, caramba, si se hiciera todo lo que se hace en tiempo electoral, atención médica gratuita, odontólogos, ambulancias, es decir, se da cuenta uno que hay un capital que pueda circular y dar un bienestar a la gente. Pero termina la elección y termina todo. Lastimosamente ese paso de esa conciencia social y esa conciencia política en la gran mayoría de nuestro pueblo todavía no se ha dado. Pero no podemos negar que incipientemente y un gran sector de la ciudadanía ya está en eso. La transformación cultural de nuestros pueblos, ¿no? Que tomen conciencia, que se apoderen de la enorme fortaleza que implica también la comunidad organizada. Y acá hay 2 o 3 sectores, ¿no? Los jóvenes, las mujeres, los pueblos originarios, que son estamentos, grupos de la sociedad que van creciendo su protagonismo, y yo creo que eso es saludable para la democracia. La contraofensiva de los partidos neoliberales, que se volvieron a instalar en el poder en los últimos años, gracias a la complicidad de los medios de comunicación y parte del Poder Judicial, llevó a los países de la región a reciclar antiguas crisis en cuanto a la pobreza, el desempleo, el sobreendeudamiento, la privatización de empresas del Estado y la pérdida de soberanía de los recursos naturales. El próximo año se presenta como un tiempo de posibles transformaciones y el retorno del progresismo, si es que éste logra reinterpretar las demandas de los sectores populares y el pensamiento de la nueva clase media, los cuales necesitan ser incluidos y escuchados. Un nuevo esquema institucional en el cual se pueda repensar el marco constitucional necesario para garantizar las políticas progresistas a largo plazo será la clave para el resurgimiento de las nuevas presidencias, entre las que la candidatura de Lula da Silva hace soñar al pueblo latinoamericano. Bueno, el año próximo será quizás un año definidor de la próxima década en América Latina, ¿no? Porque hay elecciones en Brasil, donde Lula encabeza las encuestas. Hay elecciones en México, donde si las fuerzas progresistas logran construir un consenso es muy probable que se pueda ganar y que México deje de mirar a los Estados Unidos para finalmente integrarse a una América Latina. Sería la segunda economía que, si pone su energía, su mirada en nuestra región, tendría un impacto extraordinario. Las propias elecciones en Paraguay puede ser el resurgir de un nuevo tiempo. ¿Cómo ves vos el proceso electoral del año próximo en Paraguay? Bueno, en Paraguay no sé si habrá grandes sorpresas, pero sí creo que en Brasil, por eso yo hablaba del retorno del progresismo, digamos, en algunos países de América Latina, con una identidad mucho más clara, un progresismo revitalizado, un progresismo que hizo ya su autocrítica, que va a cometer quizás menos errores, que tiene que pensar a largo tiempo un proyecto de un modelo diferente. Y seguramente que en Paraguay, después de la elección del año próximo, cuando las grandes demandas sociales, económicas, no fueron satisfechas suficientemente, también veo que puede resurgir nuevos liderazgos de jóvenes, nuevos movimientos en las mujeres, en los jóvenes, en los estudiantes, en los campesinos, en los obreros,
en la clase intelectual, en los artistas, en la misma iglesia progresista. Y yo creo que eso es un gran desafío para seguir construyendo desde estas fuerzas un consenso Paraguay que mira al futuro. Y vos, Fernando, de aquí a los próximos años, ¿vos cómo te imaginas el Paraguay? Yo creo que tiene que ser un Paraguay mucho más dialogante, mucho más pacífico, con menos polarizaciones, con menos fanatismo, con más racionalidad, con más sensibilidad social, con más sensibilidad hacia los sectores más olvidados. Yo creo en una democracia con un ingrediente de consenso mucho más grande, en donde se pueda dialogar, confrontar racionalmente, inclusive no hay por qué estar de acuerdo en todas las ideas que tengamos. Que el otro es un adversario, pero no un enemigo al que hay que... Cuando la patria la ponemos en primer lugar, como dice Francisco, ¿verdad?, todas las demás diferencias serán pequeñas. ¿Y no te arrepentís de haber dejado de ser obispo? Yo creo que no. Siempre hay una nostalgia del pasado. Uno nunca pierde totalmente las fibras íntimas de su fe, de su formación, de su pasado. Mucha gente dice todavía, el Hugo no habla como político, habla todavía como cura, como obispo, acepta a la gente. Y creo que es una de las características que mucha gente incluso me puede engañar, me puede mentir, ¿verdad? Pero yo quiero seguir construyendo. Construir el bienestar de la gente, poner a la gente en primer lugar, a la ciudadanía en primer lugar, que creo que la clase política paraguaya tiene un déficit, una deuda como clase, como estamento social, la construcción de un país mejor. ¿Y la irrupción del Papa Francisco, qué impacto ves para la Iglesia en el futuro? Ojalá que sea un Papa que nos dure mucho tiempo. Yo creo que el Papa Francisco vino a brindarle a la Iglesia lo que le hacía falta: humanismo, sentimiento y mucho amor. Nosotros tenemos que pensar seriamente en un tema que hablamos mucho, que es el tema del seguro agrícola. Mucho más ahora con los desastres ecológicos. Claro, el 75% de la producción campesina está destruida. Más la deuda, cuando nació Morreu. Siempre lo hemos hablado del tema del seguro agrícola. Y hay sistemas Uruguay tiene un sistema muy sencillo. Uruguay le pone IVA a todos los alimentos importados. Y la recaudación de ese IVA va al seguro agrícola en Uruguay. O sea, cosas muy sencillas. El mar está elaborando, pero es seguro privado. Claro. Con la mentalidad de aporte, que un aporte no tiene beneficio. Y presentemos... Como una caja obligatoria. Yo creo que para mí el pasar por el Parlamento ahora es una gran escuela, un aprendizaje de estas buenas relaciones con todos los partidos y actores políticos. El Parlamento es el rostro político plural del país. Y yo creo que no hay otra manera de gobernabilidad que tener buenas relaciones con todos los partidos. Presidente, en cada programa siempre invitamos a alguien a formular una pregunta a la distancia. En este caso, en uno de los programas de Latinoamérica Piensa, dialogamos con Leonardo Boff y con los sacerdotes que hacen opción por los pobres, que son conocidos como los curas villeros en Buenos Aires, con un enorme compromiso en sus comunidades, ¿no? Que el compromiso de ellos muchas veces genera la demanda de mayor presencia del Estado y el enorme impacto que ellos tienen en sus comunidades. En este caso, le pedimos al padre Paco, que está en la isla Maciel, ¿no? Que te tiene un enorme afecto, que te formule una pregunta que quiero compartir con vos. Querido Lugo, soy Francisco Olveira, sacerdote en la isla Maciel, un barrio muy estigmatizado del Gran Buenos Aires, miembro del grupo de curas en la opción por los pobres. Queríamos preguntarte, como miembro del grupo de curas, cómo ves a la Iglesia
paraguaya en su relación con la Opción por los Pobres, cómo ve si acompaña a los movimientos de liberación que hay en nuestro pueblo o si está con él, digamos, de alguna manera acompañando a los poderosos. Bueno, primero un saludo a Paco, ¿no? Un saludo afectuoso, muy afectuoso a Paco. Yo sé que su opción es la opción de Jesús, es la opción de tantos pastores, misioneros en todo el mundo, sobre todo aquí en América Latina. La opción preferencial por los pobres nunca fue en la Iglesia paraguaya una opción, digamos, institucional. Y yo creo que eso nos duele a mucha gente. El haber perdido su capacidad profética, iluminadora, de lucha por la liberación de su pueblo. Pero, como solemos decir aquí en Paraguay, la Iglesia paraguaya con sus luces y sus sombras, con sus avances y retrocesos, es una iglesia que está en camino, que está en movimiento, y eso es esperanzador para nuestro pueblo. Presidente, para terminar siempre las entrevistas en este tiempo de las redes sociales, ¿no? Queremos tener un Lugo en 140 caracteres. Intentamos que sean preguntas cortas y respuestas cortas también. ¿Qué le falta hacer en la vida? Completar algunas cosas que hemos comenzado a hacer. No quiero decir que quiero volver a ser presidente, ¿verdad? Pero completar lo que ya hemos iniciado. Trabajar por el bienestar de los más olvidados y humildes de la tierra. ¿Y qué sentiste cuando fuiste electo senador y entraste a ese parlamento donde se orquestó el golpe de Estado que impidió darle continuidad a las transformaciones que había iniciado el Paraguay? Que tenía que entrar con sentimientos de reconciliación, de perdón y de construir. Algunos colegas me dicen, pero qué estómago has de tener de pasarle la mano a estos tipos que te destituyeron injustamente. Pero yo creo que vale más el perdón, la reconciliación, que el rencor que no construye o la indiferencia que se podía tener hacia algún colega. Tu padre querías que seas abogado. Fuiste sacerdote, ingresaste a la política, llegaste a presidente del Paraguay. ¿Cómo te hubieses imaginado un Lugo que no hubiese sido sacerdote? ¿Cómo sería la vida de él hoy? Yo siempre pensé que si mi papá quiso que fuera abogado, porque él fue juez de paz de un pueblo muy pequeño, siempre está en mí el ser fiel al pensamiento, al sueño de nuestros padres. Y le puedo decir a mi papá, del lugar donde él esté, que sigo siendo el abogado que él quiso, el abogado de los pobres, quien aboga por los demás para que tengan una vida más digna, una vida mejor. Que no es poco. Sin el título universitario, pero ejerciendo y abogando, ser abogado de los más humildes y olvidados de la historia, que no es poco decir. ¿Y cómo imaginás vos, a partir de tu experiencia, el desafío de construir nuevos marcos de alianza o de consensos, no solo con partidos políticos, sino también con las fuerzas sociales, con las organizaciones de trabajadores? Yo siempre consideré que en política lo más difícil es la construcción de un consenso colectivo, de un consenso social, de un consenso político, un consenso programático. ¿Cómo es el futuro de Paraguay en ese sentido? Y en eso estamos trabajando y creo que eso es nuestra apuesta. El desafío es que el consenso incluya la voz de los que han estado excluidos muchas veces, ¿no? Que son los sectores populares. Sobre todo eso. Hoy hay que pensar en un proyecto, en un modelo que dé garantía, continuidad. ¿Y estamos en América Latina frente a un fin de ciclo progresista? Yo creo que el progresismo retornará en América Latina, porque fueron los mejores gobiernos para la mayoría de la gente. Creo que en términos de calidad
democrática, yo no tengo ninguna duda que los gobiernos progresistas fueron mejores. Muchas gracias, Fernando. Ustedes, ¿no? Y así trabajando por la equidad, ¿no? Voy acá y sacamos la foto, ¿te parece? Dale, ¿ves? En el próximo programa viajamos a Bolivia para compartir una jornada de trabajo junto al presidente Evo Morales y dialogamos con él sobre los desafíos de la construcción del nuevo Estado plurinacional de Bolivia que asombra a la comunidad internacional.